16, dice la palabra. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Mateo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Señor, gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Es real tu palabra, es grandiosa tu palabra. Tu bendición está sobre tu palabra, que transforma, que bendice, que cambia nuestras vidas, que levanta nuestras vidas, que bendice nuestras vidas. Gracias, Señor, por enseñarnos de una manera tan clara, tan abierta. Gracias por darnos ese entendimiento, por darnos la capacidad de entender, la capacidad de comprender. Gracias por redarguirnos, por enseñarnos, por mostrarnos tu propósito para nuestras vidas, por mostrarnos la realidad de tu bendición. Bendice a cada uno y a una de los que no están, donde ellos también transmitirán la palabra, que haya mucho fruto, Dios amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, Dios les bendiga. Y bueno, es una bendición. Estos días hemos estado mucho en la palabra, viendo acerca de este tema, y es un tema actual, es un tema que debemos aprender, que debemos manejar, que debemos aprovechar, ¿sí? Lo que el Señor nos habla acerca de este tema. Vamos a aprender acerca de la iglesia, ¿sí? La iglesia. ¿Qué es lo que usted piensa cuando las personas dicen vamos a la iglesia? O estaba en la iglesia, ¿sí? Hoy es día de la iglesia, supongamos, ¿sí? Normalmente las personas piensan en un lugar, ¿cierto? En un edificio, en un auditorio, en algo así, ¿sí? Algo o una carpa, o lo que sea, donde sea que se reúnen, y pensamos que ese lugar es la iglesia, ¿cierto que sí? Y los niños dibujan la iglesia y le ponen una cruz o algo así, y esa es la iglesia, ¿sí? Pero la iglesia aparece en el Nuevo Testamento escrita y se escribió en griego esa palabra, y es una palabra compuesta. Son dos palabras, ¿sí? Dos palabras que componen una palabra. Y vamos a ver por qué se dijo, ¿sí? ¿Por qué se escribió? ¿Sí? Aquí en Bogotá hay un sitio donde alguien me contó una historia hace muchísimos años, un señor ya de edad también, y me decía que en un sitio de Bogotá y de las zonas de la gente iba allá porque venían gente de lo que eran los pueblos vecinos, y los pueblos vecinos eran Soacha, Fontibón, Suba, esos eran pueblos, ¿no? Ahora ustedes ya conocieron que es ciudad todo, pero en otro tiempo eran pueblitos por ahí, y la gente traía las cosas a un mercado y a ofrecer el queso y las cosas y eso a un sitio allá donde había un árbol muy grande, que se había caído, un árbol grandísimo, y en una ocasión ese árbol se quemó, ¿sí? Se quemó, y la gente se reunía ahí al lado de ese árbol quemado, de esa cosa quemada que parecía como carbón por un lado, y ahí tenían sus lugares. Uno vendía los quesos, el otro la leche, el otro vendía carbón, el otro vendía leña, el otro vendía cosas, ¿sí? Y la gente decía, nos vemos en el palo quemado. ¿Cómo le parece? ¿Sí? Y se quedó el palo quemado, y en la plaza, después se formó el mercado de palo quemado, la plaza de palo quemado, y hoy va usted allá a la zona, a las empresas y todo, dice, estoy en palo quemado. O sea, el palo ya no existe, ¿no? Pero se llama así, ¿sí? Entonces, otro día hablamos de Barrancas, que es otro tema. Pero, ¿qué pasa con esto? La palabra iglesia es una palabra compuesta también, ¿sí? Y en griego se dice eclesia, ¿sí? O eclesia, o como sea que se pronuncie, las personas lo pronuncian de diferentes maneras, no importa. Lo que importa es lo que significa, ¿sí? De aquí en adelante usted cuando escuche palo quemado se va a ¿sí? Eclesia, ¿sí? Es compuesta de ek, que es una e, y una k, que significa salir de, o salir hacia un lugar, ¿sí? Implica movimiento, ¿sí? Salir o ir hacia algo, ek, y kaleo, que significa llamar. Y unidas se conjuga de esa manera, eclesia, ¿sí? Llamar y salir de o hacia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Pues ahí no nos habla de una construcción, en esta definición no nos habla de unos muros, de unas paredes, de una carpa, de un auditorio, de un coliseo, de un estadio. No nos habla de ninguna cosa de esas. Entonces, ¿qué es? El enfoque va hacia personas, ¿sí?
Algunas palabras del griego, algunas partículas que llevan las palabras, y eso indica si son cosas, si son personas, ¿sí? También nos indica el tiempo en el que se escribe, si es pasado, si es presente, si es futuro, y uno tiene que identificar, ¿sí? Griego a mí me pareció más difícil que hebreo cuando estaba haciendo cuando estaba estudiando. Me pareció más complicado, ¿sí? Casi que al final fue muy duro terminar, porque tuve griego y hebreo al tiempo y fue súper, ¿no? Tenía la casa puesta de letreros de griego, de hebreo, todo era en esos tiempos, es un poco desgastante, porque el español es otro nivel, ¿sí? Es otro nivel y tiene muchísimas palabras para una misma cosa y todo. Esto es una cosa son cosas muy exactas, y una variación en cualquier cosa puede ser otra cosa totalmente diferente. Aquí las cosas son muy parecidas, ¿sí? Pan, panadero, panadería, pan de bono, o sea, todo es muy, ¿sí? Allá hay una cosita en una palabra y es otra cosa totalmente diferente. Entonces, si está enfocado a las personas, y ya una explicación y lo que el Señor habló y los apóstoles hablaron y lo que entendemos ya en una construcción ya de lo que es una definición, ¿sí? Viene a ser personas, son personas personas llamadas del mundo, ¿sí? Personas llamadas de un lugar a salir de, pero en la otra parte hacia otro sitio, ¿sí? No para solo en ser llamados, porque una persona dice, el Señor me llamó, hace 20 años me llamó, ¿y qué? ¿Sí? De una manera u otra nos llama siempre, y nos ha llamado. A veces no lo entendemos, a veces de una manera tan sencilla como ocurre un llamado, ¿sí? Salió una película hace muchos años que se llamaba Caperucita, y es de dibujos animados y eso, y había un leñador que él esperaba un llamado, porque él esperaba hacer algo más grande en la vida, y era un leñador y andaba con su hacha y cortaba árboles, ¿sí? Y de pronto algo empezaba a sonar o algo, y él decía, ¡ah! Un llamado, y se quedó así, será un llamado, y todo el tiempo era un llamado. Y después en el desarrollo de todo se da cuenta que es escuchar más sencillamente y empezar a actuar, empezar a andar, ¿sí? Y a veces las personas piensan que cuando Dios los va a llamar o algo así, deben haber truenos y voces y relámpagos y llamas de fuego y no sé qué, para entender que sí es Dios el que lo está llamando a algo, ¿sí? Que tiene que haber toda una experiencia mística o algo así sobrenatural para entender que es Dios. Y a veces es tan sencillo como alguien que se le sienta al lado y le dice a otra persona, mira, Dios te ama y tiene un plan contigo. Amén. Así, vengan, le dijo el Señor a unos pescadores, vamos, y se fueron con él. Así de sencillo. Ahí no habían ángeles, ni se cambió el cielo, ni hubo fuego, ni relámpagos, vamos. Estaban ahí como sin hacer mucho, ¿sí? A la hora de que ya han venido de pescar y todo eso, y están a la orilla, y el Señor le dice, vamos. Y a los que están ahí con él, dice, les voy a hacer pescadores de hombres. Y eso eso suena como novedoso, y bueno, vamos. Y se fueron, ¿sí? Personas llamados ¿de dónde? Del mundo, ¿sí? Del mundo. ¿Qué es el mundo? A ver, ¿qué será el mundo? A ver, alguien que me ayude. El mundo. ¿Ah? La sociedad. La sociedad, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Algo más? El mundo, el resto de lo que hay, ¿cierto? La gente, la sociedad, todo lo que hay allá, ¿cierto? Todo lo que sucede, la civilización, lo que sea, como podemos decirlo de muchísimas maneras. Pero dice que estamos en medio de este mundo, de todo lo que hay, todo lo que se mueve, todo lo que avanza hoy en día allá. Y entre toda esa gente, entre todas esas muchedumbres, personas, el Señor le puso el ojo a cada uno de nosotros, ¿sí? Y nos vio. Y el Señor nos dice, y nos llamó por el nombre, ¿sí? Y tiene un propósito con nosotros, llamados del mundo. ¿Para qué? Eso tiene que ver con el propósito. Acuérdense que esta definición es muy clave, el propósito, ¿sí? ¿Qué es el propósito? ¿Qué entiende usted por propósito? A ver, Patricia. Propósito. ¿A propósito? A propósito. Es lo que Dios tiene para nosotros. O sea, lo que vamos a hacer, lo que... Sí, entonces puede ser para lo que algo fue hecho, ¿sí? Esto fue hecho para
para amplificar el sonido, para transmitir el sonido, ¿cierto? Le podemos modificar hasta nuestra voz y sale mejor, ¿cierto? Mejor de lo que suena así, ¿cierto? Y muchas cosas, ¿sí? El propósito con el que fue hecho, ¿sí? Esto es para una cosa, esto es para otra cosa, esto es para otra cosa, ¿sí? Esto. Y cada cosa, el que lo hizo estaba pensando en que funcionara para algo. Esas sillas, la cortina, la ventana, las lámparas, estaban preparadas para que funcionaran de alguna manera, ¿sí? Y todo fue hecho, todo fue hecho así, ¿sí? Entonces, llamados, ¿sí? Iglesia tiene que ver con personas llamados del mundo con un propósito, ¿sí? ¿Qué propósito? Sentarnos los domingos, escuchar un mensaje y volver al otro y así. ¿Será? No. ¿Será ese el propósito? ¿Sí? No entender para qué es algo es una locura, ¿cierto? Si ustedes han visto que los niños tienen una imaginación impresionante, pero los niños sí le buscan propósito a lo que sea. El niño, qué sé yo, alguien compra unos zapatos y queda la caja ahí. Y eso que está ahí sin servir, sin para nada, el niño dice, esto es un carro. Y le amarra una cuerda o algo y ese es su carro, ya él lo ve así. Es su carro 4x4 y que da botes y no se rompe, sí, es su carro. Le saca a propósito. ¿Cuál sería lo contrario? Que le regalaran un super juguete y no supiera para qué es. Que no supiera para qué, cómo se usa, ¿sí? Yo no sé si usted se acuerda que allá en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica había una propaganda del barco y estaba una tribu ahí con sus lanzas y sus cosas y de pronto va cayendo un paracaídas y cae un equipo de sonido de esos de antes que tenían para varios CDs y no sé qué y a los lados tenía los parlantes puestos y todo y cae ahí en medio de ellos y ellos, ¿qué iban a hacer ellos con eso? ¿Cierto? O sea, eso ahí iba a ser como inservible, empezando porque no sé si tendrían electricidad, no sé si tendrían CDs, no sé si hubieran emisoras, no sé si hubiera alguno que supiera encenderlo. Y a veces pensamos que iglesia es solo sentarse un rato los domingos ahí y ya, ese era, estoy haciendo lo que Dios me llamó. ¿Será? Y podríamos decir, entonces, eso es lo que yo hago. Sí, que yo aparezco cada domingo allá y si no el pastor el lunes me está llamando, ¿qué pasó, hermano? ¿Dónde estaba? ¿Sí? Y pensamos a veces que ese es el máximo propósito. Los teléfonos de antes servían solo para llamar y recibir llamadas, ¿cierto? Alguno tenía un jueguito de la culebrita, ¿cierto? Pero no más. Linterna tenía ese. Pero los de ahora tienen avanzados. Sí. Y se reúne toda la familia y le regalan a la niña el teléfono que tiene 10.000 funciones y no sabe usarlo mucho, ¿sí? Y llega el primito de 10 y ve eso por ahí y dice, no, este es tal modelo. Uy, este tiene, no. Y empieza. Y ese niñito se sabe todo y sabe dónde están los juegos y dónde están los videos y cómo hacer y todo. Y él sí dice, o sea, como diciendo, es en mis manos. ¿Sí? ¿Técnico? Bien. Sí, me envía sus videos. Me agrega en WhatsApp y ahí compartimos. Pero uno está como desactualizado en esas cosas, ¿no? Sí, como desactualizado. Entonces, dejemos de un lado a la muchacha de 15 que le regalan el celular. Se lo regalaron a la abuelita, ¿sí? Y con todo respeto, pero les voy a contar una historia. Un señor allá en Suezca, en Dinamarca, ya visitábamos, y él dice que la empresa de teléfono le llama que el celular que usaba ya no le iba a servir para estar conectado a la red y que le tocaba comprarse uno último. Entre la familia le compraron el super celular, ¿sí? Y dice, no, eso es muy complicado contestar y todo eso por la pantalla. Es muy complicado contestar y todo. Yo necesito es solamente llamar y contestar, poder hacer eso. Ahí sí aplicaría más que el nieto, diría, abuelita, me lo presta. ¿Cierto? Porque él sí sabe aprovechar ahí y toda la cosa. Nosotros somos como ese aparato que está ahí y que tiene 1000 funciones y que usamos una, la de venir los domingos nomás. ¿Sí? Hay una que aparece con un dibujito ahí y una cruz. Usamos solo esa aplicación de todo lo que podemos usar, usamos esa. ¿Sí?
Hace muchísimos años recién estaban saliendo los retráctiles y eso, y estábamos en un afán en Lima, Perú, con unos misioneros porque yo iba a tomar un vuelo. Y ellos me estaban llevando en un carro y estaba allí corriendo, íbamos en un tráfico tenaz. Y uno de ellos ya tenía un celular de esos. Pero ¿cómo saber cómo estará el vuelo? Porque los vuelos ahora los han venido ajustando más a las horas, pero en otros tiempos había retrasos de más, o cambios y cosas. Y él decía, en ese tiempo, me decía, ahora es súper normal, pero a ese tiempo decía, yo tengo una aplicación. Y decir aplicación en ese tiempo era, sí, era una palabra súper nueva, en la que yo puedo colocar el vuelo o la identificación de la persona y sé el vuelo, si está a tiempo, si no está a tiempo, si esto, si todo lo que sea. Y eso se puede hacer ahora, se puede lograr. Sí. Y pone ahí los datos, todo. Eso ahora todos lo sabemos, en ese tiempo no. Y no, vamos perfecto, vamos con el tiempo, decía. Vamos re bien. Sí. Y no sabía. En una ocasión, los apóstoles encontraron a un muchacho que se llamaba Apolos. Y Apolos se lo encontraron predicando en un sitio. ¿Sí? Predicaban en las plazas, predicaban en los puertos, predicaban donde había gente. Ellos empezaban a hablar de Dios y levantaban un poquito la voz y la gente se empezaba a acercar a ver qué era lo que decían. En ese tiempo no había medios de comunicación ni nada, y era la forma de transmitir algo y la gente se acercaba a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Como hoy en día, cuando algo sucede por ahí, todo el mundo se para en los carros y las ciclas y todo a mirar a ver quién se murió. Pero la gente es así de curiosa. ¿Y qué sucede? Ese Apolos hablaba y terminó el mensaje, ¿sí? Habló del reino de los cielos, habló de la salvación, habló de la vida eterna, habló del arrepentimiento y dijo, hay que bautizarse, hay que confesar los pecados y bautizarse. Y los que estaban allí, los apóstoles que han ido, dicen, este solo sabe hasta que vino, ni que murió, ni que resucitó, nada. Pero hasta ahí lo hacía perfecto, hasta donde sabía. Él escucharía las predicaciones de Juan el Bautista y todo lo de Juan el Bautista, que va a venir el Mesías, que algún día viene, que lo que sea, pero solo se sabía hasta ahí. ¿Sí? Es como cuando usted escucha o conoce a alguien que es impresionante con las cuentas y todo lo hace como de memoria y como contando en los dedos, no sé qué, y hace y usted dice, uy, si este conociera un computador, si este conociera otras cosas, cómo han avanzado las cosas, ¿cómo sería este hombre? Y llaman a Apolos y le dicen, venga, ¿usted dónde aprendió todo esto? No, de Juan el Bautista. ¿Y usted sabía que todo lo que habló Juan el Bautista se cumplió? Que vino Jesús, que fue el Mesías y que murió. ¿Cómo así? Imagínense ustedes le pusieron la actualización completa. Sí, entonces vino. Sí, vino. Y le hablaron de Jesús, le hablaron del plan de salvación, le hablaron de lo que hizo, le hablaron de la muerte en la cruz, de que resucitó, que está vivo, les habló del poder de Dios, lo que envió a hacer. Y sí, Apolos se puso, pero mejor dicho, ¿sí? Es como el que, vuelvo al ejemplo de los celulares, el que está en el Nokia ese gris que había, que juega ahí con 2 teclas, la peluquita esa, y se gana todas, tiene el mejor puntaje ahí, el mejor. Y alguien le dice, este muchacho podría ser bueno con uno de esos, un smartphone. Y claro que sí, se vuelve una lumbrera. ¿Sí? No sé si a usted le tocó, a mí me tocó, yo aprendí a montar bicicleta en una panadera que tenía mi papá, una de esas que llaman panadera, una de esas de... ¿Cómo es que le llaman? ¿De turismo? Turismo. Una turismera que llaman. En ese tiempo la usaban para repartir el pan, para llevar la leche. Son de esas llantas grandes que parecen todoterreno, pero son planas así. Y una parrillita atrás. Y el manubrio es así como una U. Y uno metía el pie así por entre la... ¿Sí? Eso era un deporte de alto riesgo. Y ahí aprendí, la bicicleta medio acostada, y uno ahí, en un patio de una casa, aprendimos. ¿Sí? Y cuando eso pasa, cuando eso sucede, ¿sí? Cuando las cosas así, y hubo un día, en una Navidad, mi papá nos compró una Cross, imagínense el cambio, una Cross, cuando desenvolvemos eso y era la bicicleta, eso era impresionante. Hubo como recordando ese regalo porque mi papá dijo que la pidió roja y era como rosada, parecía más
rosada que roja. ¿Sí? Entonces imagínese usted y sacar eso en la cuadra. Pero el cambio fue impresionante y les hacíamos de todas las maromas que se puede hacer y competencias y en una llanta o en dos o en no sé qué o saltar de los andenes en los policías Costa. ¿Sí? Pero fue como sacarle el provecho para lo que fue hecho eso. ¿Sí? Estas personas llamadas del mundo no son solo llamados para estar ahí quieticos cada 8 días, son llamados para adorar, y parte de lo que hacemos al reunirnos es adorar, exaltar al Rey, exaltar sus maravillas, lo que hace, ¿sí? Pero también para servir, llamados del mundo, ¿sí? Con un propósito para adorar y para servir a Dios, ¿sí? Cuando lo decimos así, suena limitante a que entonces servir sería solo el que ora aquí, o el que canta aquí, o el que está aquí llevando un mensaje, y ya, como que esos 3 tipos de personas son los que sirven. Pero no es así. Servimos y estamos llamados a servir al prójimo. ¿Y el prójimo cuál es? El próximo. Y próximo, proximidad. ¿Se acuerdan de la proximidad en la cuarentena? La proximidad es el que está cerca. El que está allí, el que está allí, el que está por allí, el que está por allí, el que vive allí, el que vive acá, o sea, el resto de la gente, ¿sí? Llamados para adorar y servir. Esto es un proceso, ¿sí? Hay un versículo en Hechos que nos habla de ese proceso, ¿sí? Nos habla de estas cosas, ¿sí? En Hechos 2, ¿sí? Hechos 2:42 dice la palabra. Bienvenido. Sí. Hechos 2, vamos a ver aquí un poco de ese propósito. En Hechos 2 dice 41 y 42 habla de esto. Dice el 41 de esta manera, dice: así que los que recibieron su palabra, ¿sí? Lo dije al principio que lo primero que hacemos es que recibir la palabra. Alguien llegó con el mensaje a nuestras vidas, alguien llegó con el mensaje a nosotros, alguien nos habló, alguien nos dijo algo, ¿sí? Generalmente no estábamos diciendo yo quiero que alguien me hable, yo quiero que alguien me diga, yo quiero que alguien me hable de Dios. Yo recuerdo estar donde mi abuela en vacaciones, íbamos en mitad de año, íbamos en fin de año. Antes las vacaciones duraban 3 meses, muchachos. O sea, no es como ahora que son como un mes o un mes larguito. No, eso eran 3 meses y en mitad de año era un montón también. Y uno se iba donde la abuela y se demoraba por allá, eso era una expedición total. Y vivía en el campo la abuela. Y hasta cuando ya éramos grandes, en vacaciones decíamos para donde la abuelita y nos íbamos. Sí, teníamos como 15 años tal vez y llegábamos por allá. Y todo iba bien hasta que en algún día de la semana aparecían unas señoras que decían, esa gente, sí. Y había unas señoras que llegaban por allá como a hablarle a mi abuelita de Dios y eso, pero había como un rechazo a esas cosas y con mis hermanos y eso, y ya llegaban esas señoras, ¿sí? Y nos íbamos por ahí a jugar otra cosa por allá y que ella llegaban ahí, ella como las que medio las atendía y mi abuela era súper bien con la gente y les ofrecía que se siguieran y les daba cosas y era muy así y le hablaban y todo, ya sabíamos y empezaban a hablar que de Dios y que esto y que aquel, y que bueno y que el Señor y eso nos daba como fastidio. Me dicen muchachos, adolescentes ya jóvenes y esa gente llegaba ahí a predicar, a hablar de Dios, a invitar. Imagínense desde dónde se iban hasta por allá y uno les veía venir allá por un potrero, por entre una finca, ¿sabe cuánto? A veces duraban como 2 horas por ahí en esas, ¿sí? Iban a llevar el mensaje, iban a llevar la palabra, ¿sí? Entonces dice aquí que los que recibieron su palabra, ¿sí? Y dice enseguida, fueron bautizados. Está viendo un proceso, ¿no? Proceso. Recibieron la palabra, fueron bautizados. Es como lo que sigue. Este texto como que resume muchas cosas, ¿sí? Recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿sí? Y dice la cantidad de personas. Entonces, ¿sí ve que hay como un progreso ahí?
recibieron la palabra. ¿Cuántos aquí hemos recibido la palabra? Voy a preguntarle a cada uno cómo lo recibió. Y hay muchísimas maneras, ¿sí? Muchísimas maneras. Recibieron la palabra, fueron bautizados, ¿sí? Recibir la palabra, y entre recibir la palabra y ser bautizados hay algo que es el arrepentimiento, ¿sí? Porque se bautiza a alguien que se identifica completamente, ¿sí? Alguien que cree, el que cree se bautiza. Al bautizarse hay identificación, y también se identifica con la muerte y resurrección del Señor. Muerte a la vida, muerte a la vida de pecado, muerte a la vida en el mundo, muerte a esa clase de vida, muerte a esas cosas, ¿sí? Y resucita, ¿sí? Así como Cristo murió y resucitó. No que el agua cumpla un efecto mágico en la persona, porque hay personas que dicen: ay, pastor, ya que van a haber bautismos, para que me bauticen a ese muchacho, y esperan que como que el pastor tenga poderes, o el agua, y lo mete al agua y que salga resplandeciente el muchacho, ¿cierto? Y que sea obediente y esas cosas. No surte así, ¿sí? El que cree, ¿sí? Confiesa sus pecados, se arregla su vida delante de Dios, el Señor lo ayuda, claro, el Señor le da la convicción del pecado, el Señor lo ayuda a cambiar, le da la convicción, ¿sí? La convicción para ajustar todos sus asuntos y mejorar. Entonces se identifica en su muerte y en su resurrección, y ahora es parte de la iglesia, es parte de lo que se llama el cuerpo de Cristo, el grupo de creyentes o la iglesia del Señor. Forma parte, se añadieron, ahora son miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y se espera de esas personas madurez, que vaya avanzando, que vaya progresando, ¿sí? Una persona un día le enseñan lo básico y está escribiendo allí en un cuaderno líneas, círculos, trazos, y después está haciendo la A, y después está todo eso se va juntando, y la persona va construyendo y va haciendo y va escribiendo. Después aparecen los números, las operaciones de suma, de resta, multiplicación, división, todas esas cosas, y se va complicando la cosa, pero la persona está aprendiendo y aprendiendo todo lo que necesita en esos nuevos grados o niveles, o donde va yendo, va recibiendo cosas, ¿sí? Entonces, hay esto: recibieron la palabra, se bautizaron y se añadieron, ¿sí? Y dice algo allí: y perseveraban, versículo 42, perseveraban. ¿Qué será perseverar? Perseverancia, ¿qué será eso? Hay una plaza marcada, ¿no?, que se llama así, ¿sí? Creo que es la que queda al lado de la escuela de la policía, parece que sí. No sabía que se llamaba así, hasta hace unos días supe que se llamaba así. Cuando estaba dictando clase a la policía de bachilleres allí, siempre después de las clases, una mayor que estaba decía: ¿caldito? Y todos: caldito. Y era caldo de pescado, de pata, o de cosas así bien criollas, ¿sí? Después, hace unos días, vi a alguien, a un chef que hace videos, y dice: aquí estamos en la plaza de no sé qué, al lado de la plaza. Yo estaba ahí comiendo caldo de pata. Perseverancia. Pero no es solo una plaza, tiene que ver con una palabra muy importante, ¿sí? Perseverancia. Parece muy así, como plana, pero tiene que ver con algo que está activo, con algo que tiene fuerza, con algo que tiene como garras, y que está ahí anclado a algo. Perseverancia. ¿Cuántas veces usted quiso desistir de algo que era complicado, que era difícil para usted hacerlo, que era que no sentía como avanzar? Mejor desistir y hacer otra cosa, o cambiar de trabajo, o cambiar de hijos, cambiar de lo que sea, ¿sí? No, como que no aguantaba, ¿sí? Como que no tenía la fuerza, pero perseveraban, ¿sí? Estas personas perseveraban. No sé en qué tono estamos aquí hoy, si estamos perseverando o no. Perseveraban en la doctrina, ¿sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Perseveraban. No se quedaron solamente en que ya Él me rescató y listo, ya. No,
conocían más la palabra, y más de la palabra, y más del Señor, y leían más, y se reunían y aprendían más cosas, y estaban recibiendo, aprendiendo, preguntando, queriendo saber, ¿cierto? ¿Sí? Y alguien puede decir, uy, hay gente que sí es más intensa con eso. Empiezan ahí a leer esa Biblia y que por la noche leer la Biblia, que al otro día leer la Biblia, que conectarse al programa ese en línea, que no sé qué, el pastor sí, pero ve una cosa, eso, el que se descuida un poquito en lo que sea, ya está desactualizadísimo, en una profesión, en lo que sea, está muy quedado, ¿sí? Si alguien deja de ejercer, digamos, un año o estar en algo que está avanzando todo el tiempo, digamos que es un técnico en computadores y programas y no sé qué, y un año se retira de las cosas. Cuando vuelve a hacer las mismas, ya ese trabajo no existe, ya lo hace un robot, una inteligencia artificial. Está tan desactualizado que ya quedó olvidado por allá. Esto es de estar ahí, pilas, de estar actual, de estar recibiendo, de estar fortalecido, de estar recibiendo, de estar conectado a la palabra, de estar conectado al Señor, de estar conectado a la instrucción. ¿Sí? Cada enseñanza, cada cosa, son como ladrillos, son como materiales que uno va juntando y va haciendo una construcción espiritual, va construyendo paredes, va colocando las cosas que, ¿sí? Usted, no sé si alguna vez usted vio que había unas revistas de electrónica, y en cada esas revistas de electrónica le enseñaban a hacer cosas electrónicas, ¿sí? Y hacer el carrito, el robot, el no sé qué. Y en cada 8 días o cada mes, no sé cada cuánto, llegaba la revista esa electrónica y traía una bolsita ahí transparente, iba pegada en la revista. Cristian, imagínate, eso era así. En la revista venía un componente para el robot ese. ¿Y cómo estaba la persona? La encargaba donde vendían el periódico, mejor dicho, se lo encargo, se lo pago antes, no me puedo quedar sin la revista, porque ahí llegaba el componente ese. Y en otro tiempo sacaron con una revista que era la revista Motor, colecciones de carros, los clásicos. Entonces sacaban el carro de 1950 no sé qué, de 900 no sé qué, todo. Y cada 8 días en la revista esa venía un carrito. Y usted no se podía descuidar porque se quedaba sin ese. Le tocaba sí o sí comprarla, el periódico ese día, que venía con la revista Motor y venía con el carrito ese. Y hizo se armaban unas colecciones enormes de los carritos. Pero había gente que solo tenía cuando se acordaba. Y esos huecos ahí, en la colección. ¿Sí? Y a veces como que le ponemos el ánimo a las cosas y a veces como que no. Y así no estamos perseverando. Estamos como que sí, como que no. Como que sí, como que no. Hoy en día tenemos que estar ahí, súper pendientes. Perseveraban en la doctrina. El Señor, en Mateo 18, 16 al 20, está la comisión. Y el Señor comisionó a los discípulos para ir y a hablar la palabra y todo eso. Y les dijo el Señor, vayan, predíquenles. Díganles que el reino de los cielos se ha acercado. E enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Transmítaselas a ellos. Dígales todas las cosas. Todas. Hay la tradición judía, por ejemplo, acerca del matrimonio, la familia, los hijos y todo esto. Antes de casarse un año, duran los papás enseñándole a ese hombre qué es ser un papá, qué es proveer para la familia, qué es criar hijos, todo eso al hombre. Por otro lado, la mujer, la familia, la mamá, la abuela, todo, le están transmitiendo a ella todo un año de día a día. ¿Qué es una esposa? ¿Cómo es una esposa? ¿Cómo es ser mamá? ¿Cómo? Todo. ¿Cómo cambian las cosas, no? Usted dice, ay, ahora entiendo. Ahora entiendo. A mí me faltó toda esa capacitación, toda esa instrucción, ¿sí? Y más hoy en día cuando los muchachitos ya todos emocionados dicen, ay, sí, ya, y se van por ahí, ¿sí? Falta todo. No han terminado ni siquiera de aprender a subsistir en este mundo, menos a llevar un hogar y menos a criar hijos y menos a levantar a esos hijos como es, ¿sí? Necesitamos perseverar
en este caso perseverar en la doctrina. Dice allí más, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Comunión es unidad, ayuda, soporte, provisión, ¿sí? Comunión unos con otros. Cercanía. Podía ser virtual, pero no habría esa cercanía, no habría ese ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Qué te sucede? Voy a orar por ti. Todo eso se perdería, toda esa unidad, toda esa estrechez, todos esos lazos, toda esa cercanía, toda esa edificación se perdería. Pero a veces solo estamos en un lugar y no hay esos lazos, ni esa cercanía, ni esas cosas, porque cada uno andamos en nuestros asuntos y nadie le pregunta a otro ¿cómo estás? ¿Sí? Llevamos al servicio, nos sentamos, ring, se acaba, bendiciones, adiós. Sí. Y adiós. Y la misma, ¿cierto? Nadie le preguntó cómo estaba. Y después si está por allá en la casa, ay, allá en esa iglesia no hay amor. Nadie me dijo que cómo estaba. No se deja preguntar, ¿cierto? No, nadie le puede preguntar, nadie le puede decir nada porque no está ahí, ¿sí? Comunión unos con otros. Para soporte, para ayuda, para unidad, para provisión también. A veces hay personas con necesidades, se puede suplir necesidades cuando se sabe. También en el partimiento del pan, dice, perseveraban en el partimiento del pan. El partimiento del pan viene a ser la Santa Cena, ¿sí? ¿Y por qué la celebraban? ¿Y por qué estaban ahí? La cena se estableció de esa manera. En algunos lugares la celebraban con un lapso de varios meses, otros cada mes, otros cada semana, no importa. Lo que importa es lo que significa, lo que es. ¿Y qué representa la cena? ¿Qué representa participar de la cena? Nos ayuda a aterrizarnos y a decir, bueno, sí, el Señor murió por mí, le dolió muchísimo, sufrió muchísimo por mí, por mi salvación, por mi vida eterna, y viene de nuevo. No me voy a extender porque el tiempo ya estamos, pero dice allí la palabra que cada vez que la celebráramos en memoria de lo que el Señor hizo. Amén. ¿Sí? Y que recordáramos lo que sucedió. No que quedó con sangre allí y que quedó con una cara sufriente y que quedó colgado en una cruz y que eso. No. Que nos rescató, que nos liberó, que nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz, que recordáramos quiénes somos ahora en Él, lo que hay para nosotros, lo que somos ahora, ¿sí? Porque por solo comer algo ahí en ese momento, dice, no, coman en la casa, dice Pablo, coman, usted le hace los textos ahí alrededor de Corintios 11, dice, si alguno tiene hambre, coma en la casa, pero a la Santa Cena venga sabiendo qué significa, qué hay en el fondo de todo esto, qué fue lo que hizo Cristo, por qué fue que murió, cuál fue su sacrificio. Entendemos entonces que nos redimió, que nos justificó por su sangre, ¿sí? Que Él pagó por nosotros y nos hizo justos ahora, ¿sí? Todas estas cosas, ¿quiénes somos ahora en Él? Eso significa participar de la cena, no solamente que estar ahí el día que toca, sino lo que significa como tal. Perseveraban en el partimiento del pan, ¿sí? Y en las oraciones participaban en estas cosas, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en las oraciones. Las oraciones, según el Señor Jesucristo, eran para expansión del mensaje, para que el mensaje siguiera corriendo. Pablo y los apóstoles pidieron respaldo en oración y que oraran por ellos para que hablaran con libertad la palabra, sin miedo, sin cosas, que le hablaran a la gente, que predicaran a la gente, que predicaran donde había una congregación, pero que también le hablaran a la calle o a los vecinos o a la gente, que también hubiera esa libertad para predicar y oraban por eso, por esas cosas. Oraban por sanidad, oraban por milagros, oraban por restauración, oraban por provisión. Provisión significa que el Señor envíe las cosas necesarias a los hogares, a las casas, y debemos orar por todo.
¿Sí? Por allá cerca del año 2000 conocimos a un evangelista que él decía, en una enseñanza me causó mucha impresión, y él decía, usted le puede pedir a Dios desde unas chanclas. Y cualquiera dice, amén, hasta un avión. ¿Un avión? Parece como algo muy ya como salido de... Pero a medida que uno conoce al Señor y conoce las cosas y conoce la palabra, uno dice, Dios hace cosas insólitas. Amén. ¿Sí? Nosotros tenemos desde cuando era más jovencito, tenía 13 años, abejas, y trabajamos con miel y cosas de abejas, el producto de las abejas. Y hace como 20 días, un mes, veníamos por Tocancipá y teníamos que pasar a hacer algunas cosas, y decía, teníamos que poner gasolina, y no, se quedó la plata. Y todos, ¿tú tienes? No, ¿tú tienes? No, ¿tú tienes? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? Nada. Seguimos avanzando y veníamos rápido, era un domingo por la mañana. Y en Tocancipá, en la autopista viniendo, esa es la autopista grande, la vía Tunja-Bogotá, y veníamos andando, y de momento escucho una camioneta que pitaba, y yo, ¿qué será? Pero voy bien, y todo. Y pitaba, de pronto se puso al lado, pero como por la derecha, no por donde porque uno pasa es por este lado, y el otro por el carril de este lado, y se pone al lado, y empieza a bajarse el vidrio, y entonces yo lo reconozco, y mi esposa baja el vidrio, y era el esposo, y ella es la alcaldesa de Suezca, y dice el hombre, ¿tienen propóleo? ¿Tienen propóleo? Y entonces abrillamos, y preciso llevamos unos ahí en el carro, y compraron, dice la alcaldesa de Suezca, compraron en una autopista propóleo, y nos pagó, y nosotros nos fuimos al carro, lo de la gasolina. Y hay gente que dice que es orar para qué. ¿Sí? Debemos orar todos, que Dios nos envíe lo que necesitamos, como Él quiera, como Él quiera hacer las cosas. ¿Sí? Sé que usted tiene testimonios de esos, todos nos han pasado cosas así como increíbles, ¿sí? Como increíbles, pero tenemos que creer que Dios mueve cosas a favor de nosotros. Amén. A favor. Todo lo mueve a favor de nuestra vida, ¿cierto? Todo lo hace el Señor. Todo lo hemos visto. En la salud, en la familia, en los hijos, en nuestros padres, en su economía, en sus finanzas, ¿sí? Y eso es así. Hace muchos años mis suegros iban a ir a Argentina, allá viven dos de mis cuñados, y se iban a ir. Y ellos manejaban una cosa donde tenían, creo que era un subsidio, ¿sí? Porque el hijo menor había trabajado en una empresa y él se le había bajado como la tarjeta del subsidio a ellos. Eso como de compensar o por subsidio, no sé, una cosa de esas. Y él decía, cada tiempo sáquenla, saquen para ustedes ahí. Y les había dejado eso a ellos. Y eran como 30.000 mensuales, 28.000 en ese tiempo, no me acuerdo cuánto era. Y cuando ellos dejaban varios meses y al retirar habían como 300, 400, una cosa así. Y el día que se iban por la mañana, fuimos allí cerca de Briseño, y había un cajero de esos ahí, no me acuerdo, porque tocaba en ese banco. Chan, chan. Saldo cero. Porque él ya no estaba trabajando hacía unos meses. Dijimos, puede haber 150 o 120, o como los últimos mesecitos que él estuvo allá, y ya. Otra vez, cero. Y Dios mío, y estábamos completándoles para unas cosas para salir. Y ahí con eso, y ahora. Y ahí todos en eso. Y hay cosas, uno no hace todos los días eso. Pero ese día fue así. Y pusimos ahí. Y entonces siempre decía tarjeta de no sé qué. Y al poner los datos, y estábamos ahí esperando que algo sucediera. Entonces, ¿cuánto desea sacar? Ya puse como 150 o algo así, porque más o menos calculando. Le pusimos 600 en el 600. La clave, aceptar. Y empiezas a esa cosa.
Usted ya sabe ese sonido. Ya sabe ese sonido. Ah. Uy, ¿cómo así? Otra vez. Los hijos. Y impresionante. Dios puede enviar como sea las cosas. ¿Sí? La sanidad es así. Usted puede estar creyendo que Dios lo sana, creyendo que Dios envía la sanidad, creyendo que Dios envía la palabra, creyendo que Dios envía una respuesta. Y usted puede estar ahí lavando la loza, haciendo cualquier cosa, creyendo que va a llegar su sanidad, creyendo que va a llegar una respuesta, creyendo que va a suceder algo con su familia, pero cosas que ha pedido antes. Señor, ayúdame. Perseveraban en la oración, perseverantes en la oración, pidiendo. No sabemos a qué horas, no sabemos cómo las cosas van a suceder. La respuesta. Hay cosas que a veces hemos pedido por otras personas y que alguien nos dice, ay, imagínese lo que pasó. Y uno dice, y en la casa estamos todos orando por esa persona. Exactamente así. Debemos orar. ¿Sí? Yo manejando ese carro, a veces la moto, y estoy ahí, Señor, tal cosa, Señor. Y pidiendo por una cosa, pidiendo por otra, por favor. Tal vez la gente lo vea uno ahí, si estuviera cantando en el carro. Pero no vamos a desaprovechar las oportunidades. ¿Sí? Usted conoce amigos, tiene amigos suyos que pasan problemas, que tienen problemas con los padres, que tienen problemas con ansiedad, con cosas, depresión. En el día, Señor, mira esta persona, Señor. Y Dios va a empezar a obrar en las personas, en sus padres, en sus seres queridos, en sus cosas financieras, en las cosas. ¿Sí? Eso fue hace como, no sé, 7 años tal vez. De ahí para acá no lo hemos intentado, pero son momentos en los que es algo especial. Amén. ¿Sí? No todos los días uno está en unos aprietos así terribles. Hace muchos años predicando en Villapinzón, debemos visitar a una familia muy necesitada, y en la iglesia se montaban algunas cositas de mercado y les llevábamos los lunes, íbamos con una hermana, ya era mayor, y íbamos por esos campos a visitar. Íbamos pasando por el lado de una finca que sembraban papa y cosas, y de pronto viene un hombre de allá que odiaba que fuéramos predicando por ahí con una escopeta, y el hombre, pero furioso. ¿Ustedes han escuchado que el mismo diablo? ¿Han escuchado esa expresión? Con una escopeta. Y había un árbol caído encima de ese río, ese mismo río que llaman el río Bogotá, de la finca de él a otra del otro lado. Y empieza ya a andar por ese palo. Imagínense. Y si ella era grande, no sé cuántos años, ¿cierto? Más de 50 años tenía. Y ella empieza a andar por ese palo. Y yo detrás. Tenía como 18 de ese tiempo y íbamos a evangelizar por esos campos. Y pasamos ese. Y hoy en día yo paso por allá a veces y veo ese río. Y digo, ¿así es hoy? Uno no lo haría en cualquier hoy no me mandaría por ahí. Cualquiera se puede caer al río. Pero era un momento de estar haciendo la obra, era un momento de estar llevando el mensaje, era un desafío contra las tinieblas y hacer la obra, y de gente que estaba ya entregando su tiempo para hacer la obra, y empezó a caminar por encima de esa cosa. No. Venga, hermanito Juan Pablo. Sí, estaba viviendo en la fe de ella. Sí, tenemos que ser gente de fe, tenemos que creer. A veces hay un ambiente pesado en todos que, pero usted tiene que ser el de fe, usted tiene que ser el que cree, usted es el que dice no. Hágame el favor, vamos a creerle a Dios, vamos a esperar cosas grandes de Dios, vamos a creer que las cosas van a cambiar. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. En Hechos 11, 19 al 26, dice que estuvieron allí reunidos un año, los discípulos, y estuvo también Saulo, que se había convertido. Saulo era un terrible perseguidor y odiaba a los creyentes y todas esas cosas, y estuvieron reunidos un año allí, trabajando, enseñando, aprendiendo muchas cosas de Dios, todo. Y alguna vez usted, esta semana me acordé que yo hace muchos años, tendríamos 7, 8 años, y con mi hermano hicimos pan integral. ¿Cómo le parece? Pan integral.
pusimos todos los ingredientes, y los pusimos en una lata y los pusimos en un hornito de una estufa de carbón, ¿sí? Y el problema fue, usted ha visto cuando pañetan una casa, todo, o mucha cemento, y después queda pegado eso así en el piso, un pedazo, y eso no lo despega a nadie. Así era el pan integral, ¿no? Sí, así quedó. No se despegaba de la lata y parecía concreto después. Lo sacamos y parecía así como, no galletas, porque las galletas quedan con forma, eso quedaba ahí como una, se deshizo así como huevo frito así, y eso era como el concreto, incomible, ¿sí? Llegamos a como a los 15 años ya a hacer pan, hacíamos el pan de la semana, ¿sí? En un horno que unas vecinas tenían y nos dejaban hacer el pan y hacíamos pan, ¿no? El pan de la semana hacíamos y quedaba bien. Pero pasaron años y muchas. Ellos no se llamaron cristianos el primer día. Ay, ¿cómo se van a llamar tan lindos? Se bautizaron, se añadieron a la iglesia, pongámosles cristianos. No. Un año después de estar haciendo el proceso, ¿sí? ¿Ustedes creen que a la primera salió cualquier invento? No. ¿Que a la primera salieron lámparas? No. ¿Que a la primera se inventaron la pila? No, eso muchas cosas. Muchas veces se les quemó el taller, todas esas cosas. O sea, ¿sí? Un año ahí de y enseñe, y lograban fruto, y la gente iba madurando, y la gente... Ya, después de un año, se les dio el nombre de cristianos por primera vez. Se les llamó a los creyentes cristianos. ¿Sí? O sea que inicialmente cristiano, no es solo el que le dan el mensaje en la calle, o el que le hablamos por ahí, no, ya le hablé a tal persona, ya es cristiano, no. Es haber logrado muchas cosas. Por fe nos llamamos cristianos, por fe nos llamamos hijos de Dios, por fe nos llamamos la iglesia gloriosa del Señor, amén. Sí, que nos vamos con el Señor cuando Él venga. Pero estamos en proceso. El Señor sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando en nosotros, ¿sí? A veces llega el computador o el teléfono o cualquier aparato que tengamos, dice, hay una nueva actualización para su sistema, y hay que actualizarlo, y se actualiza todo, queda más rápido, queda actual, queda todo, ¿sí? Nosotros necesitamos estar recibiendo, por eso nos reunimos, por eso nos acercamos, por eso estamos escuchando la palabra, las enseñanzas. Somos nosotros sal y somos luz, ¿sí? En Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal del mundo, sal, ¿sí? ¿Para qué se usa la sal? Para dar sabor, ¿para qué más? Para purificar, para mantener, para preservar, ¿cierto? Hay sitios donde no hay neveras y a la carne le echan mucha sal y ahorita que se descomponga, que le entren bichos y esas cosas, ¿sí? Que se pudre, que se dañe, ¿sí? O a un alimento que está insípido le ponen sal y ya, queda con ese sabor, le saca como esos sabores al alimento, ¿sí? Y le ponen sal. Pero dice, en esos tiempos, ellos vivían al lado del mar, y todo iba bajando y se iba acumulando esa agua, y el agua evapora, iban quedando sal al camino, al lado del mar, y luego iba al mar muerto, y allá sí que hay sal, mejor dicho, y el agua tiene tanta sal, tanta sal, que usted se mete al mar muerto y no se mete, queda ahí flotando, queda encima, porque tiene tanta cantidad de sal que no deja que algo se hunda ahí. De pronto busque ahora más tarde en el mar muerto y verá que la gente está ahí encima, flotando, ¿sí? Eso ya es ser muy salado, ya es mucha sal, no le entra nada. Es que vea, la sal es buena, y usted le coloca al alimento sal y está bien, le da sabor, ¿sí? A veces, cuando entendimos mal esto, entendíamos que el cristiano tiene que ser un fastidio que molesta a todos. Entonces se convertía a alguien y se bautizaba y todo, y llegaba a la casa, pecadores,
estos diablos, estos no sé qué, se van a perder. No sé. Entonces ya no era sal, no daba sabor, quedaba salado, ¿cierto? Y eso salado se lo comen, ¿cierto que sí? ¿Alguna vez le tocó a alguien así por allá donde trabajaba o estudiaba alguno así? ¿O usted de pronto era ese? Sí, uno dice, no me ha tocado, porque era el que hacía eso, se van a perder, no sé qué, y juzgando y esa mente juzgadora. La sal entonces preserva, protege, cuida, ¿sí? Y usted lleva ese sabor a su casa, usted lleva la presencia de Dios, ese amor de Dios, esa misericordia, y dicen, no sé qué tiene esa persona, pero algo especial cuando hablo con esa persona que es de Dios, cuando hablo cuando escucho esos consejos, esas cosas, es tan bonito, es tan especial, pues es que tiene esa presencia de Dios, es sal, ¿sí? Da sabor. Pero, de pronto ustedes han visto la Guajira, que acumulan la sal, que hacen montones así. Si llueve, el agua que cae de lluvia no es salada, es agua dulce. Si cae sobre esa sal, y usted la prueba, si se le humedece el salero, y usted prueba esa sal, que está húmeda, no sabe, no tiene como la misma sal, no sala, se deshace. ¿Qué hace? La cambia y pone una que sí. En esos tiempos, cuando eso pasaba allá en esos lugares y eran tanta sal, dice, no sirve sino para ser lanzada a las calles y que pase la gente por encima. Solo sirve como para tapar los huecos ahí. ¿Sí? Ya no servía para sal, ya no servía para cocinar, ya no servía para todos los usos que tenía, ¿sí? Y también somos luz, ¿sí? Luz, sal y luz, ¿sí? Hay un peligro de ser exceso de sal, exceso de sal, y la sal es buena, ¿sí? Pero en exceso daña el riñón, tiene la hipertensión, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser gente bien equilibrada en las cosas, ¿sí? Debemos ser luz, debemos animar a las personas, debemos hablarles y eso, sin entrar a ese exceso, porque el mar muerto que queda abajo de todo, donde va el río Jordán y todo, y desciende todo allá, y llega hasta el punto donde está el mar muerto. ¿Por qué es el mar muerto? Porque toda el agua que llega allá no tiene salidas para ningún lado, queda ahí. Y lo llaman el mar muerto. Y tiene muchísima sal, donde hay más sal en el planeta es ahí, y no hay ni peces, ni plantas, ni nada. Es un lago, lo llaman mar, aunque está en la parte de adentro del continente porque es muy grande, pero está muerto. Pero lleno de sal, pero está muerto, ¿sí? ¿De qué nos serviría tener, dice Pablo, todo el conocimiento, toda la sabiduría, todos los dones, todas esas cosas, si no tenemos amor? Si no fluye hacia nadie eso, ¿sí? Entonces, somos sal, pero también somos luz. Dice que la luz se enciende y se pone en lo alto. Porque esas luces están arriba, para que nos alumbren a todos. Lo importante que era la luz en esos tiempos en los que no había fluido eléctrico. Y poder encender una vela, ¿cierto? Una antorcha, algo, y ponerla allá en lo alto. Dice que así debemos ser nosotros. Sin orgullo, sin nada, ¿sí? Yo soy la luz en esta casa, si no estuviera yo, ¿para dónde irían ustedes? No, eso ya es, así no es la luz, ¿sí? Yo soy la luz, no me digan nada a mí, no se metan conmigo. Dios sabe cómo soy, no, eso es orgulloso. La luz se enciende y se pone allí y alumbra, se van las tinieblas, ¿sí? ¿Qué tanta luz somos? ¿Qué tanto brillamos? ¿Qué tanto alumbramos? No es por nosotros, porque éramos oscuros, estábamos en tinieblas, estábamos en pecado. Es la luz de Cristo que ahora está en nosotros y nos permite brillar, nos permite alumbrar. Pero para que esa luz salga y esa luz brille, hay que limpiar cosas, ¿sí? Antes las lámparas eran de unos tubos así más gruesos que el palo de la escoba. Y cuando teníamos la escuela de misiones ahí en Briseño, en una ocasión íbamos a almorzar o algo y estaban cambiando, unas personas estaban sobre unas cosas ahí y estaban cambiando unos tubos de esos que estaban como a 3 metros, ¿sí? Y no alcanzaban. Y les digo, ¿les ayudo? Ay, muchas gracias. Y me subo allá y agarro eso y eso estaba como pegachento. Era un restaurante y estaba como con grasa, como con tierra, polvo, telarañas. Y lo trato de mover y estaba tan pegado a los lados que no salía. Y le movía y se me
como que se me resbalaba la mano. Y cuando quité las manos, quedó así. El pedazo donde quité la mano quedó así blanco, como ese bombillo. ¿Qué pasa? Sí hay luz. Sí hemos aprendido muchas cosas de Dios. Sí hemos recibido tanto de Dios. Pero hay muchas cosas externas, muchas cosas que están cubriendo eso, que no dejan ver. Y necesitamos, no, si le preguntara a cada uno qué debería cambiar, todos sabemos. ¿Sí? Todos sabemos. No necesitaríamos, ay pastor, ¿qué le revela a Dios de mí? No necesitaríamos nada de eso, porque cada uno sabemos en qué le embarramos y cuáles son las malas actitudes y cuáles son las malas palabras y las malas reacciones y las cosas malas que tenemos. ¿Sí? Y es tan fácil como decir, Señor, ayúdame con esto y voy a trabajar en esta área y empezar a trabajarla hasta lograrla. ¿Sí? ¿Cómo hace la gente en un gimnasio? ¿Sí? Que tiene el brazo flaco, entonces empieza a hacer el brazo hasta que lo logra. ¿Sí? Arregla el brazo, que tiene brazo de pie. ¿Sí? Y empieza a arreglar el brazo, ¿sí? Y dice, y sabe que algo está mal y se pone a trabajar en eso, en esa parte. En el deporte que sea o en lo que sea. ¿Sí? Se pone juicioso, se pone pilas. Debemos nosotros ajustar todas las áreas de nuestra vida que deben ser ajustadas. Que ya todos sabemos. ¿Cierto que sí? Y bajaron esos tubos y los nuevos estaban ahí y iban a ir a bajar cera para ir a comprar y empezaron a limpiarlos y a sacarle esa grasa y esa tierra y todo eso y los ponen. Al día siguiente cuando fuimos eso blanco estaba así, súper. A veces estamos así, muy tapados de cosas, muy cubiertos de cosas, muy oprimidos por situaciones, nada, como que no creemos ni siquiera que somos luz, que no creemos ni siquiera que Dios pueda hacer algo con nosotros, y Él lo puede hacer. Somos la iglesia. Hay un texto muy importante, que lo vamos a ver mañana en la transmisión, y es acerca de ser pueblo de Dios. Dice, ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todas esas cosas habla el Señor de lo que es el pueblo de Dios, de lo que es la gente de Dios. ¿Sí? Todo eso habla de Dios. Vamos a estar aprendiendo. Si puede, conéctese, en la semana estamos aprendiendo muchas cosas. Es muy importante. Entonces somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia por la cual el Señor pagó un precio en la cruz, pagó un precio por nosotros. ¿Sí? Nos llamó del mundo para hacer bendición con un propósito, adorar, servir. ¿Sí? Gloria a Dios por los que están colaborando. Yo los vi aquí ayudando, súper, felicitaciones, y hay que seguir. Adorar y servir, ¿sí? Y no solo ellos, todos podemos servir. Amén. Afuera, en todos los sitios, en todos los lugares, transmitir el mensaje, llevar la palabra. Y no significa que tengamos que saber no sé cuánta teología para decirle a alguien, Cristo te ama. No, tan sencillo como decirle, no estás solo, Dios está contigo. Amén. Él puede escucharte en tu necesidad. Eso ya a la persona le abre todo un panorama. ¿Sí? Entonces, llamados con un propósito de orar y servir. Vimos que es un proceso. Recibieron la palabra, se bautizaron, ¿sí? Perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, hacían la obra, eran muy unidos y hacían tantas cosas. ¿Sí? Esa es la iglesia. Gracias a Dios tenemos un lugar donde reunirnos, que le podemos llamar auditorio, que le podemos llamar templo, que le podemos llamar lo que quiera. ¿Sí? Lo que quiera. Lo importante es que ahí están las personas que son la iglesia. Amén. Amén. La iglesia son los creyentes. Amén. La iglesia somos nosotros. Amén. ¿Sí? Llamados con un propósito. Entonces, buscarle el propósito, buscarle para qué sirve, es una maravilla. ¿Dónde sabemos el propósito? ¿Dónde sabemos para qué es algo? En el manual, ¿cierto? El manual, que nadie lee. Se compra la lavadora y afuera hay una cosa así puesta por fuera, que dice aquí en rojo, lea esto antes, y está pegado ahí en la caja, ¿sí? Lea esto antes de, si es el televisor o lo que sea, lea esto antes, y es transparente, por una norma internacional tiene que ser transparente la bolsa, y estar ahí, y dice manual, y dice, lea esto antes de enchufar o de encender, y está pegado en la caja del televisor. A los 40 minutos está la caja
allá en la canasta de la basura y arriba de la caja una cosita que pegada y dice, lea esto antes. Allá, ¿cierto? ¿Dónde conocemos eso del propósito para nosotros, para su vida, para todo? Ahí está, y está pegado ahí, lea esto antes, ¿sí? Estudie esto antes, ¿sí? Eso es cultural, ¿no? En Japón escuchaba algo que antes de usar cualquier aparato, toda la familia lee el manual de instrucciones de la licuadora. Todos se lo leen y lo entienden y ahí sí la encienden primera vez. Estamos en otra cultura, ¿no? Total. Total. ¿Sí? Entonces, y ahora menos. Antes que los manuales de los teléfonos venían en la misma caja. Ahora dice, si quiere ver el manual, no sé qué, entre a descargue. Descargue ni que nada. Eso nadie lee, nadie sabe eso. Pero la palabra está ahí. La palabra la tenemos. El manual lo tenemos. Las instrucciones están ahí. Tenemos que ir a la palabra.